La sección previa la cerramos con la idea de una visión del mundo, que es la que se produce por las estructuras conceptuales que forman parte de nuestra forma de ser. Y eso fue la etapa en estas vueltas al pensamiento número 24. Y decía yo que la visión del mundo es el conjunto de recursos con los cuales nos acercamos a los problemas o abordamos los problemas que tenemos que resolver o aprovechamos las oportunidades que se nos presentan. Por eso la etapa 25 que mostramos en esta lámina dice logro de objetivo. Logro de objetivo que responde a un problema. Uso y función de los conceptos. ¿Con qué tipo de pensamiento se asocia el logro del objetivo y la respuesta a un problema o el aprovechar una oportunidad? Con el pensamiento intencional y el pensamiento motivacional. Estamos terminando la segunda vuelta al pensamiento por medio de etapas de habla, por medio de recursos de habla. Número 26, la comunicación oral. Mientras mejores conceptos formemos, mientras más sólidas sean nuestras estructuras conceptuales, mientras más conciencia probablemente tengamos de nuestra visión del mundo y de los recursos que tenemos y de los que no tenemos, sabremos qué objetivos son viables para nosotros, qué problemas podemos atender y qué problemas no nos corresponden o no tenemos lo suficiente para enfrentarlos. Y esto nos ayuda y nos lleva a la comunicación oral. ¿Cómo hacer una buena comunicación oral sin tener objetivos claros? Sin saber qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, qué debemos hacer y cómo combinar todo esto. Sin manejar conceptos. Y después de la comunicación oral, el habla escrita. Pero el habla escrita ya en otro nivel, no en el que tenía, como está en este rectángulo naranja, en el punto 7, solamente mencionado como habla escrita. Ahora el habla escrita como comunicación, consciente, deliberada y con una sintaxis detallada. Cito a Vygotsky. El habla interna se está refiriendo a la que está aquí en este esquema como número 4. Es habla condensada y abreviada. El habla escrita se despliega en toda su extensión. Un pensamiento puede ser como un destello. Le llamamos con frecuencia una chispa. Pero un escrito no se puede manifestar en una chispa. Puede ser originado por una chispa. El escrito ya debe llevar todo lo necesario para que esa chispa sea transmitida a otras personas. Y no precisamente como chispa, sino como el fuego que produjo, como la llama ya extendida, liberada, pero que sea observable por muchas personas. Volviendo a esta analogía o metáfora, una chispa no todos la vemos, porque es momentánea, porque requiere atención precisa y exacta en un punto, pero el fuego sí lo podemos percibir todos. El habla escrita podría ser ese fuego provocado por la chispa. Vuelvo a la cita y la inicio nuevamente. El habla interna es habla condensada y abreviada. El habla escrita se despliega en toda su extensión, más completa que el habla oral. En el habla oral, comunicativa, digamos,
damos por hecho muchas cosas, porque además acompañamos nuestra expresión por los gestos de nuestra cara, por nuestras manos, por nuestras miradas, por nuestros señalamientos implícitos en el habla, pero explícitos en los movimientos. El habla interna es casi enteramente predicativa, porque la situación, el tema del pensamiento es siempre conocido por quien lo está pensando, por el pensador. El habla escrita, por el contrario, debe explicar la situación perfectamente. Nos atreveríamos a decir, debe explicitar la situación perfectamente para resultar inteligible y quizá además explicar. El cambio del habla interna comprimida al máximo al habla escrita detallada al máximo requiere lo que podría llamarse semántica deliberada, una estructura deliberada de la red de significados. Y en una estructura deliberada de la red de significados están estructuras deliberadas de conceptos. Y en las estructuras deliberadas de conceptos está nuestra visión del mundo. Visión del mundo quiere decir algo fijo, rígido, etcétera. No, seguramente es dinámico, tan dinámico como nosotros tengamos el carácter. Si somos cerrados, pues tenemos unas estructuras y no las modificamos. Si saboreamos la posibilidad de cambiar siempre, entonces esas estructuras conceptuales podemos irlas enriqueciendo. Comentario. De modo que si el habla escrita debe empezar por explicitar el referente, entonces se obliga a cuidar deliberadamente la coherencia referencial. ¿Qué queremos decir? Cuando escribimos debemos cuidar que sigamos hablando de lo mismo mientras sea necesario y que cuando cambiemos de referente se sienta esa necesidad del cambio de referente o se justifique en sí mismo este cambio por el discurso. La estructuración deliberada aplica en primer lugar a las secciones del discurso total, a lo que llamamos protocolo, a lo que llamamos el sumario, o que llama sumario Vygotsky en su libro. El sumario, por los títulos de los capítulos, ya es una estructura deliberada, y es una estructura deliberada del discurso en términos de títulos de los capítulos. Para seguir en un nivel menor, cada idea general de cada sección, y así hasta llegar a las expresiones de detalle. Estamos hablando del habla escrita, pero estamos llegando en el nivel de detalle a las expresiones de 4 palabras, de 5 palabras, de 15 palabras, pero expresiones completas en sí, que se van a centrar en un objeto, un referente y algunas de sus cualidades, que van a ser conectadas con otras expresiones por nexos, que también ya lo vimos. El pensamiento relacional, el pensamiento referencial, el pensamiento de los objetos y el pensamiento intencional. Todo este discurso escrito dirigido a un objetivo. En este esquema presentamos el último rectángulo naranja y ahí tenemos el número 28 como etapa, leer y escribir. Leer y escribir ayudan al desarrollo del pensamiento. Pensamos que no debe haber duda. Leer, escribir y agregamos otros. Hablar como si pusiéramos el mismo cuidado que ponemos para escribir. No las mismas estructuras, el mismo cuidado del pensamiento. Y que cuando leamos con exigencia, pidiendo que el discurso que estamos leyendo tenga una estructura que permita que nosotros entendamos, sepamos, identifiquemos las partes, hagamos las conexiones por nosotros que el autor ha hecho a su vez, etc. Y en este leer y escribir
anotamos algunos conceptos que son mencionados en todo lo previo del esquema y que ya discutimos antes, como son los adjetivos, el problema, el objetivo, el verbo, las relaciones, el objeto está ahí. Pusimos etcétera para no repetir más de los que están aquí. Finalmente, en esta figura tenemos dos flechas que siguen una trayectoria elíptica, dos flechas azules, gruesas, lo suficiente como para que se destaquen. La elipse mayor. La elipse mayor es una aproximación a la primera vuelta que dimos al pensamiento siguiendo las ideas de Vygotsky. Y esas ideas fueron acerca de los diferentes tipos de habla. La segunda vuelta que le dimos al pensamiento fue interconectando algunas especificidades de los diferentes tipos de habla con algunos tipos específicos de pensamiento. Y entonces surgió la elipse interna, la menor, que si lo vemos, sigue la trayectoria de los diferentes tipos de pensamiento. Con esto cerramos y como idea general de este video, como propuesta de lectura comentada del libro de Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje, en este esquema representamos la idea central. Pensamiento y lenguaje pueden interconectarse, al menos en términos educativos. No estamos profundizando, no sabemos, no tenemos ni la formación ni los recursos para hablar en términos neurológicos o psicológicos profundos, pero sí en las cuestiones observacionales. ¿Qué podemos hacer para que la forma de hablar, la forma de escuchar, nos ayuden a mejorar nuestra forma de pensar? Y cómo nuestra forma de pensar puede ayudar a nuestra forma de escribir, nuestra forma de leer en todo este conjunto. Muchas gracias. Ojalá algunas partes de aquí, al menos, te puedan ser de utilidad. Para más información sobre cursos y talleres, visita productividadintelectual.com.